Hola, buenas noches y estamos hoy jueves en la hora de Hablemos Positivo. De antemano quiero disculparme con todos las personas que nos están mirando en estos momentos por Facebook vía revista Tico Gay. Tuvimos un poquito de conexión. Yo desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, estoy transmitiendo y el enlace costó casi media hora de poder entrar. Bueno, ¿cómo están todos? Esta es otra noche en que estaremos hablando positivo con Costa Rica. Y más que nada, quiero presentarles a una persona que ha tenido mucho que ver desde un inicio con lo que está por suceder en Costa Rica para la comunidad LGTB el próximo martes 26 de mayo. Quiero darle la bienvenida a Yachin Castrillo. Vamos a ver si tengo a Yachin ya en la línea. Si me entra. Vamos a ver si está en la línea. No me ha entrado. Ok, estos son los problemitas que tenemos siempre con Zoom. No es ni la primera ni la última vez que he estado experimentando este tipo de problemas, pero ya casi lo tenemos en la línea. Y de antemano quiero felicitar a toda la comunidad costarricense que este próximo 26 de mayo se nos hace un sueño realidad a todos los costarricenses. Y tenemos ya a Yachin Castrillo en la línea. Hola, Yachin, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien? Bienvenido al programa Hablemos Positivo para Costa Rica y la comunidad LGTB. Es un honor tenerte esta noche para dar a conocer un poquito con respecto a cómo comenzó esta ley que va a dar inicio para toda la comunidad el próximo 26 de mayo. Yachin, ¿qué nos puedes contar desde el principio? ¿Cómo empezó toda esta odisea de los derechos de la comunidad LGTB? Vamos a tratar de hacer un esfuerzo para resumir por lo menos los aspectos principales o los más fundamentales. Tenemos que ubicarnos en el año 2003. Con posterioridad, y a propósito de pandemias, a la pandemia del VIH-Sida, que al menos en nuestro país fue de mediados de los 80s, principios de los 90s. También tenemos que ubicarnos en el contexto social, cultural, legal y político que había en los años 70, 80 y 90 de persecución institucional de parte de las autoridades policiales y del Estado como tal. En el primero de los casos, en relación con la pandemia, esta enfermedad del VIH-Sida se asoció en forma automática con las personas LGBT, con los hombres homosexuales y con las mujeres lesbianas, pero principalmente con el primer grupo, con los varones. Y el estigma, el estereotipo que ya se venía arrastrando desde tiempos inmemoriales en relación con ser pervertidos sexuales, con ser delincuentes, que ser anormales, con ser rarezas, se acentuó en el imaginario colectivo en ese momento, especialmente impulsado esta estigmatización y esta estereotipización por la Iglesia Católica y los representantes de una sociedad profundamente homófoba y conservadora en el Estado costarricense, en los ministerios y en las mismas presidencias. Y en el segundo de los aspectos, la homofobia que existía en el siglo XX hacía que se persiguiera
única y exclusivamente por la orientación sexual a las personas LGBT. Y un día sí y el otro también se hacían redadas indiscriminadas, se encarcelaba a las personas, se les inventaban delitos, única y exclusivamente por su condición de homosexuales. Y esto es importante porque dentro de este contexto, el miedo, el pánico, el terror que existía sobre la población LGBT servía como amenaza, como intimidación, como coacción para que nosotros no peleáramos por nuestros derechos y nos mantuviéramos en el closet o nos mantuviéramos encerrados o nos mantuviéramos ocultos o en el mejor de los casos fuéramos visibles calladamente, que aceptáramos nuestra condición, lo que éramos, pero en silencio, que soportáramos las burlas, las humillaciones y el desprecio como parte de ese castigo divino por ser quienes éramos. Era imposible entonces, en esa época, y dado que no existía las redes sociales, no existía internet, en nuestro país al menos, y no existía la comunicación que hoy existe, que permite el flujo de información en tiempo real para poder aprender sobre todas estas falsedades, que alguien levantara la voz y públicamente exigiera a las autoridades jurisdiccionales nuestras, a nuestros tribunales, que nos respetara, pero no solamente eso, sino que se nos reconociera los derechos que están consagrados en nuestra Constitución política, específicamente en los artículos 33, que consagra el principio de igualdad, y el artículo 28, que estipula el principio de autonomía de la voluntad, de libertad, de no ser perseguido por ser quien es. De manera que cuando en el 2003, más o menos, según tengo memoria, abril o mayo, me parece que fue en mayo, ya se van a cumplir 17 años, se están cumpliendo 17 años, presenté ante el juzgado de familia de Alajuela, de nuestro libertador Juan Santamaría, una solicitud para que la jueza, el juez, realizara un matrimonio entre mi persona y mi pareja, y se rechazó. Y de esto tuvo conocimiento la prensa nacional. Eso fue un hervidero, que no lo fue más porque, repito, no existían los medios telemáticos, los medios informáticos, las redes sociales que existen hoy. Y de inmediato, cuando interpuse la acción de inconstitucionalidad contra ese rechazo ilegítimo de la solicitud para que se realizara un matrimonio entre mi persona y mi pareja, se dio cuenta La Nación y Canal 7. Y se abrió, no recuerdo el día exacto, en julio de ese año, la portada de ambos medios de información con esa noticia. Que creo que fueron los dos medios de comunicación en Costa Rica que dieron la voz a lo que tú estabas pasando en ese momento. Claro, hasta ese momento, la única difusión, el único conocimiento, la única visibilización que tenía la sociedad en su conjunto de la población LGBT, del colectivo LGBT, era en la página de sucesos. Cuando se daba cuenta de un asalto del que había sido víctima un trans, o lo peor aún, de un apuñalamiento, de un homicidio, y en algunos esporádicos casos de algunas riñas. De manera que en medio de una sociedad profundamente conservadora y homófoba, además respaldada por la institucionalidad del Estado, que legitimaba la persecución solo porque sí, en contra de la población LGTB, abrir la primera página del principal matutino
nacional con una noticia de esta naturaleza, por supuesto que fue un escándalo público. Y Canal 7 tuvo el valor, el coraje, el temperamento inmediatamente de abrir las puertas a los derechos humanos. No para hacer escarnio de esa noticia, no para ridiculizar a quien estaba intentando que se hiciera realidad el principio de igualdad y no discriminación, el principio de libertad y el principio de dignidad para este sector de nuestra población históricamente marginado y excluido de los derechos que nos reconoce la Constitución Política a todos los costarricenses, sino para informar a la ciudadanía sobre qué era lo que se estaba planteando. Porque exigir el reconocimiento del matrimonio en una época en donde solamente Holanda tenía reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, era inédito, era realmente una noticia. Y fue así como ese día, en la edición del mediodía, acudí a una entrevista. Recuerdo que en protección mía se me consultó si quería declarar a través de un biombo, si quería aparecer con la voz fingida, es decir, sin dar la cara, sin dar el rostro. ¿Esto Porque fue en cuál medio de comunicación? Disculpa. en Canal 7. Con Canal Y 7. ellos lo hicieron para protegerme a mí. Correcto. Porque presumían, y fue lo cierto, que la persecución, la represión, el hostigamiento iba a ser inmisericordia, iba a ser cruel, iba a ser muy duro. Y habían tenido la experiencia con la pandemia, el VIH-Sida, que aquellas personas que en un momento determinado decidieron acudir a este mismo canal, el Canal 7, para informar a la ciudadanía sobre lo que estaba ocurriendo, especialmente al principio, que el Estado se hizo de oídos sordos, se hizo de ojos ciegos, que el Estado no le dio la importancia que tenía y que no atendía a la población víctima de esta pandemia. Esas personas que estuvieron de acuerdo en informar, precisamente por el estigma que existía en contra de esta población, que sigue existiendo, pero ya con mucha menor intensidad y con mucha menor extensión, lo hacían a través de un biombo y lo hacían a través de la voz fingida. Y yo más bien le dije a mi entrevistadora, a la señora Pilar Cisneros, que lo primero que debía hacerse por parte de la población LGTB era demostrar el orgullo del que siempre hacemos gala cada marcha de la diversidad, cada junio en general en el mundo. Y que ese orgullo iba a cambiar y se iba a hacer evidente, patente y manifiesto a partir de ese momento, y que íbamos a tener rostro y que íbamos a tener voz. Y entonces accedí, y fue parte de lo que conversamos, a salir a la prensa nacional por medio de Canal 7 a que se me entrevistara y se me preguntara qué era lo que estaba pidiendo, por qué el matrimonio entre personas del mismo sexo, a explicar si las personas, las parejas del mismo sexo tenían o no tenían derecho y dónde se encontraban reconocidos estos derechos. Y con posterioridad, La Nación también hizo parte del reportaje. Pero de las televisoras nacionales, la única que abordó esta temática desde la perspectiva de los derechos humanos, la única que lo hizo en forma seria, que dio un trato digno a mí y a las demás personas que luego han concurrido para referirse a este tema, es Canal 7. Es decir, no hubo burla, no hubo humillaciones, tampoco se descalificó por medio de fondos de pantalla donde aparecieran discos, donde aparecieran situaciones o manifestaciones que iban
a contrapelo o que iban en la dirección opuesta a lo que se estaba reclamando, que era que se nos reconociera la dignidad de la que como seres humanos y como costarricenses tenemos. Cuando Así es que cuando tuviste esa Canal 7, quiero preguntarte una cosita intermedia, que cuando tuviste que afrontarte a todo este problema, ¿hubieron algunos otros miembros de la comunidad LGTB en Costa Rica que te dieron algún consejo o alguno de los miembros de otras comunidades dentro de la comunidad estuvieron al tanto de lo que te estaba pasando? mi formación como abogado, yo me gradué en enero de 1997 y mi tesis de graduación 2 años antes había sido el delito de sodomía en el Código Penal de Costa Rica, al final del cual había presentado un proyecto de ley para eliminar el delito de sodomía que todavía existía en nuestra legislación penal y que fue acogido por diputados y en efecto desapareció este terrible delito de nuestro ordenamiento jurídico penal. En aquella época, repito, y por eso insisto, era más que difícil solicitarle a algún activista LGBT que diera un paso adelante y que pusiera su nombre, su imagen, su rostro, su reputación, porque iba a ser atacado desde todos los ámbitos. Y ese sacrificio y ese esfuerzo que al final, lamentablemente, se manifestó en persecución, en aislamiento, en exclusión familiar primero, porque incluso con las personas más cercanas, abrirse en aquella época públicamente, ya no en el seno de la privacidad de nuestra familia, para manifestar quiénes somos, era castigado con la exclusión por parte de los familiares, porque había un sentimiento de vergüenza inherente a esa mirada social devaluada que pesaba sobre la población LGTB al relacionársele como pervertidos sexuales. De igual forma ocurría en el plano profesional y laboral, y esto tiene una incidencia directa en el estatus, la forma de vida, en la calidad de vida de cada persona. Hoy resulta inimaginable, aunque sucede, que una persona sea despedida, velada o abiertamente, que sea excluida de un grupo de trabajo, de estudio o incluso de su propia casa, simple y sencillamente por manifestar lo que manifiestan todas las personas. Es decir, una parte esencial de lo que somos, nuestra sexualidad. Pero en aquel momento, ese era el castigo, especialmente que todavía estaba muy fresca en la memoria de los costarricenses la pandemia del VIH-Sida y la relación perversa que hizo algunos sectores conservadores y homófobos, especialmente religiosos, de esta enfermedad con el ser gay, o el ser lesbiana o el ser trans. Por ello es que, aun y cuando de previo a lanzarme a esta aventura, a este proyecto, lo consulté con algunos conocidos y algunas personas con las cuales había interactuado en el proceso de la interposición del recurso de amparo que finalmente hizo que la Sala Constitucional, después de 2 o 3 intentos, declarara con lugar que se le diera antirretrovirales a los enfermos del VIH y no los dejara morir solo por ser gays. Les consulté si estaban dispuestos a aparecer conmigo, porque era una tarea titánica y yo no quería aparecer solo, no quería cargar con eso solo, pero nadie estuvo dispuesto, por lo menos no en las condiciones en que yo entendía que se tenía que hacerse, y era hacerlo abiertamente, hacerlo sin ningún tipo de limitaciones ni restricciones, dando nombre, apellido, rostro,
y defendiendo con argumentos, con fundamento, esa lucha por el reconocimiento del matrimonio. En general, podemos llamarle con esta palabra, pero es más amplio, es el reconocimiento de nuestra dignidad, de nuestra libertad, de la autonomía de nuestra voluntad, de nuestra dignidad. Y no encontré a nadie. Y por eso fue que los primeros años tuve que transitar este camino en solitario. Esa acción de inconstitucionalidad tuvo de previo a su dictado, a su resolución, el 23 de mayo del 2006, tal como lo prevé la ley de la jurisdicción constitucional, un mes antes, es decir, en abril, el 23 de abril, 22 o 23 de abril de ese año 2006, una audiencia pública en la Sala Constitucional, que yo solicité para hacer la defensa de mis argumentos. En esa oportunidad invité para que estuvieran a mi lado a una persona que estaba fuera del país cuando se inició esta lucha judicial y que llegó en el 2005 y que estoy seguro que de haber estado aquí cuando yo inicié esta lucha lo hubiéramos hecho juntos, porque él sí tenía el temperamento, él sí tenía el coraje, la valentía, y lo demostró posteriormente hasta su muerte, de dar esta lucha, y fue Abelardo Araya. Y Abelardo, que inició su lucha aquí en Costa Rica, porque lo había hecho también en Ecuador, donde residía en aquella época, inició su lucha más o menos a mediados del 2005 y creó el movimiento Diversidad. Y lo invité para que estuviera a mi lado. Y la nobleza, el don de gente de Abelardo, que era ilimitado, lo llevó a proponerme que en su lugar, quien estuviera a mi lado, fuera una persona que también tenía trayectoria en el activismo de los derechos LGBT, Rosemary Madden. Y Rosemary Madden estuvo a mi lado ese día en la defensa y hizo una exposición sobre los argumentos y la defensa del reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo, muy buena, muy buena. Y sirvió como un complemento extraordinario para que los magistrados tuvieran no solamente los argumentos que ya constaban por escritos, no solamente la fundamentación verbal que hice el día de la audiencia, sino también esa visión que siempre es tan valiosa, imprescindible, que dan las mujeres en relación con cualquier temática, pero en este caso la defensa de los derechos humanos. Finalmente se finalizó a sala llena esa audiencia. Habían profesores de derecho, estudiantes, periodistas, investigadores, activistas también, que se sintieron convocados en esa oportunidad. Y el 23 de mayo del 2006, en el voto 72-6206, en una votación dividida de 5-2, con los votos a favor del matrimonio de los magistrados Adrián Vargas Benavides y Ernesto Ginesta Lobo, este último que antes de ejercer la presidencia, don Fernando Cruz, hasta el momento en que se votó el 8 de agosto del 2018 y declaró con lugar la acción por el matrimonio, había ejercido don Ernesto Ginesta como presidente de la Sala Constitucional. A pesar de esa votación 5-2, en medio de esa sociedad tan terriblemente hostil hacia la población LGBT, dentro de los considerandos y la fundamentación para el rechazo, se establecieron aportes significativos que marcaron, junto con la presentación de esta acción inédita, un antes y un después en la lucha, para culminar en la victoria de este martes 26 de mayo del 2020. Y fue que, en primer lugar, se reconoció por primera vez por un tribunal de la República, por la Sala Constitucional, cuyas sentencias
son vinculantes, y lo que significa esto es que se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico, forman parte de nuestra ley, para decirlo en términos sencillos. Se reconoció jurídicamente la existencia de las parejas del mismo sexo. La redacción del matrimonio de nuestro Código de Familia, que establece que es entre un hombre y una mujer, pero además el inciso sexto del artículo 14 del Código de Familia, que a partir de este martes 26 de mayo dejará formal y oficialmente de existir, establecen en el primero de los casos en forma implícita la inexistencia de las parejas del mismo sexo. Y en el segundo de los casos, este artículo 14, inciso sexto del Código de Familia, expresamente, para que no quedara ninguna duda, señala que es ilegal el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Esta situación de reconocer en esta sentencia 726206 del 23 de mayo del 2006 que las parejas del mismo sexo tienen derechos porque son costarricenses y no pueden permanecer como ocurría en la realidad, invisibilizadas, en la clandestinidad, en el closet, ocultas, a tener un marco jurídico que regule no solamente los efectos patrimoniales, herencia, bienes gananciales, seguros de vida, etcétera, sino también, y que es importantísimo porque equipara nuestras relaciones a las de las parejas heterosexuales, los efectos personales, esas consecuencias que son intangibles, como por ejemplo la obligación de ayuda mutua, la obligación de auxilio recíproco, la responsabilidad de lealtad entre los cónyuges, etc. Eso que no necesariamente se manifiesta en aspectos materiales, en aspectos patrimoniales, también fue reconocido por la Sala hace 14 años que merecía una protección de parte del Estado en relación con las parejas del mismo sexo que no la tenían. Y lo segundo fue que en esa misma sentencia la Sala le dijo a la Asamblea Legislativa, le instó, le sugirió, le recomendó de una forma muy tenue, muy liviana, muy ligera, muy light, que debía, es decir, que estaba en la obligación de dictar una ley que le diera un marco jurídico a las relaciones personales y patrimoniales de las parejas del mismo sexo. Como vemos, pasaron 14 años y hasta que el 8 de agosto del 2018, la Sala Constitucional, al declarar con lugar la acción que presenté en el 2015, ya en esta ocasión por tercera vez, para que se reconociera el matrimonio entre personas del mismo sexo, rompiera esa inercia política de nuestro Parlamento, de nuestras diputadas y de nuestros diputados. Y ahora, siguiendo el modelo del Tribunal Constitucional sudafricano, que el 1 de diciembre del 2005 había declarado con lugar una acción similar a la que yo había presentado aquí en el 2003, declarando la inconstitucionalidad de la norma que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo, le había fijado ese Tribunal Constitucional Sudafricano al Parlamento un año para que dictara una ley que se ajustara a esos lineamientos, que reconociera el matrimonio de parejas del mismo sexo. Por cierto que llegó el 30 de noviembre del 2006, un día antes de cumplirse ese plazo fatal, y el Parlamento, a diferencia de lo que ocurrió aquí, sí dictó esa ley, la Union Civil Bill, que coexiste con la Act Marriage. Es decir, existen dos regulaciones jurídicas cuyo contenido es idéntico porque regulan el matrimonio, en un caso entre parejas del mismo sexo y en el otro entre parejas de distintos sexos. Pero eso es una historia aparte.
entre ese año 2006 y este año 2018, entre este 23 de mayo del 2006, cuando se rechaza esa acción, la primera, y este 8 de agosto del 2018, cuando se declara con lugar, hubo una transformación social, cultural, política, un cambio de paradigma en nosotros mismos, para empezar, en el colectivo LGBTI. Se empezaron a hacer cada vez más y más y más visibles personas físicas y organizaciones de toda índole, especialmente al mando o con la participación de nuevas generaciones, de mujeres y de hombres que ya no estaban dispuestos a tolerar más humillaciones, más desprecios, más exclusión, más aislamiento, y que abiertamente, ahora sí, se lanzaron a la lucha por el reconocimiento de sus derechos, a la lucha por su dignidad, a la lucha por su libertad, a la lucha porque se respetara quiénes eran, quiénes son. Y florecieron una cantidad indeterminada de agrupaciones que creo que, no sé, si, por lo menos de manera formal, están agrupadas en el FDI, el Frente de Derechos, que me parece que agrupa o conforma o está compuesto por 35 o 37 organizaciones. Y cada una de ellas ha hecho aportes valiosísimos en esta lucha. Es decir, esta conquista que vamos a celebrar el 26 de mayo próximo, el martes, no sería posible sin la participación activa, sin la lucha continua, sin la persistencia. Estas personas, estas organizaciones y las personas en su espacio familiar, en su espacio físico, en su espacio laboral, en su espacio estudiantil, en su espacio recreacional, que poco a poco se fueron dando cuenta, fueron tomando conciencia que solamente mediante la visibilización, que solamente mediante la lucha de sus derechos en ese pequeño espacio, pero esencial, podían ganarse el respeto de los suyos. Y hoy tenemos una conquista que, además de ser obra de ese espíritu de lucha de las mujeres y hombres LGBT, de las nuevas y de las pasadas generaciones, porque han participado tanto jóvenes como personas de mediana edad, como personas adultas mayores, de todos los estratos sociales, de todos los niveles académicos, desde el más humilde y sencillo hasta los más intelectuales. Han contado, sobre todo a partir de los dos últimos gobiernos, con aliados que también han sido importantísimos en la consecución de estos logros. Porque... Para darte una pauta un momentito, estos 30 grupos a los que tú te refieres dentro de esta organización, ¿todos son basados dentro de la capital o vienen de todo el país? Al principio, como tenemos una mentalidad centralista en este y en todos los aspectos, fueron organizaciones propias del Valle Central, de San José, de Alajuela, de Cartago y de Heredia. Pero poco a poco se han ido uniendo organizaciones regionales, de Punta Arenas, de Limón, de Guanacaste. Y esto porque han contado con la invitación, con el respaldo, con la compañía, incluso con el aprendizaje y el acercamiento de estas personas, hombres y mujeres, que conformaron estas primeras organizaciones. Digo primeras porque ya existían otras, pero estaban más orientadas, las que existían antes del 2006, antes del 2003, a la lucha por los derechos en relación con servicios de carácter médico, a la lucha por los derechos para que
las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, que habían sido afectados por el VIH-Sida, que estaban en una condición de vulnerabilidad, de desventaja personal, de salud e incluso económica catastrófica, contaran al menos con una luz de esperanza en estas organizaciones. Y aquí destaca, por ejemplo, la lucha de activistas que todavía están con nosotros y que están vivitos y coleandos y que han servido como ejemplo. Carlos Alfaro, por ejemplo, Víctor Monge, por ejemplo, que sin medir consecuencias, en medio de aquella vorágine en donde a los enfermos de VIH-Sida los arrinconaban cerca del basurero, en la mayor oscuridad posible de los hospitales, asistían a verlos, a atenderlos, a darles compañía y nunca temieron absolutamente ser contagiados, y si lo temían, afrontaron ese riesgo con tal de que esas personas no estuvieran solas porque habían sido abandonadas por sus familiares, por sus seres queridos, incluso por sus amigos. Y personas como Víctor Monge, como Carlos Alfaro, crearon organizaciones que se dedicaron a ayudar a estas personas. Pero las otras organizaciones que se crearon después del 2006 ya tenían un enfoque diferente, y era la lucha por los derechos humanos, la lucha por la reivindicación y el reconocimiento de los derechos civiles de las personas del mismo sexo. Ahí contamos con aliados políticos importantísimos, que si bien, y en esto es importante hacer el recuento exacto de la historia, no son directamente los artífices de esta conquista que le pertenece única y exclusivamente a las personas LGBT. Esto es de ustedes, mujeres. Esta conquista es de ustedes, hombres, de los que estaban en esas organizaciones, pero más que de los que estaban y conformaban organizaciones, que a pesar de los numerosos que puedan ser, siguen siendo unos cuantos, en comparación con los miles y miles y miles, decenas y cientos de miles de hombres y mujeres LGBTI que luchaban todos los días, que han luchado todos los días, que siguen luchando cada día en su casa, con sus familiares, en su trabajo, en el colegio, en la universidad, en su espacio recreacional, etcétera, para que se reconozcan su dignidad, su libertad y la autonomía de su voluntad. Estas personas, estos políticos, se colocaron del lado correcto de la historia, y a través de la implementación de medidas de carácter administrativo, decretos ejecutivos en el tiempo del antecesor de don Carlos Alvarado, don Luis Guillermo Solís, también con una participación importante como aliada de doña Ana Elena Chacón, que incluso antes de que se empezara a colocar en la agenda nacional la lucha por los derechos LGBT, ya ella había tenido un acercamiento hacia esta población porque participó 2 o 3 veces, tal vez más, pero que yo recuerde, en marchas que no eran muy numerosas, que tampoco eran muy publicitadas, pero ella estaba al lado de nosotros, luchando por los derechos humanos. No se entendía y comprendía exactamente cuál era la magnitud, la intensidad de esa lucha por parte de los políticos en aquel momento. Pero la presencia de una persona como Ana Elena Chacón, que ya en ese momento estaba relacionada con la política, pero que no tenía el reconocimiento que posteriormente ha llegado a tener como diputada, como vicepresidenta de la República y ahora como embajadora en España, ha sido un aporte muy importante, porque a través de ella pudimos tener voz en un espacio que en ese momento nunca lo habíamos tenido, el espacio político. Y a través de doña Elena Chacón, por ejemplo, se lo hizo toda una labor de convencimiento para que Casa Presidencial, con
la participación de don Marvin Carvajal, quien había sido letrado o asistente o auxiliar, un abogado constitucionalista, pero que tenía ese rango, de uno de los dos magistrados, Adrián Vargas Benavides, que en el 2006 habían estado del lado correcto de la historia, es decir, que habían votado a favor del matrimonio, redactó la consulta que se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que generó la opinión consultiva OC 2417, en la cual originalmente, si bien no se estaba consultando sobre la totalidad de los derechos, porque se estaba limitando dicha consulta a que diera la opinión el Alto Tribunal Regional en relación con los derechos patrimoniales. Nada más. Porque el gobierno de Luis Guillermo Solís siempre manifestó públicamente que estaba a favor de los derechos de las parejas LGBTI, pero eso sí, restringiéndolo a derechos patrimoniales. Y prueba de ello es que públicamente en varias ocasiones respaldó el proyecto denominado Sociedades de Convivencia. Pero siempre fue enfático don Luis Guillermo Solís y su gobierno en oponerse al matrimonio. Sin embargo, repito, eso no fue obstáculo para que doña Elena Chacón llevara a Casa Presidencial nuestra voz, que influyera en el director jurídico de Casa Presidencial y a través de este y de ella misma, en don Luis Guillermo Solís, para hacerle una consulta, para pedirle una opinión a la Comisión Interamericana, que por dicha y dentro del contexto que ya se había manejado, es decir, teníamos para ese momento, si fue en el 2017, teníamos 15 años, 14 años de estar luchando aquí en Costa Rica las personas y las organizaciones LGBT por el reconocimiento del derecho al matrimonio, de los derechos personales y patrimoniales de las parejas del mismo sexo, con varios antecedentes significativos. Por ejemplo, en el 2014, también en el gobierno de don Guillermo Solís, la Caja Costarricense del Seguro Social, una entidad centralizada del gobierno, había respaldado la propuesta que yo les formulé para que se reconociera el seguro a las parejas del mismo sexo. Y también, con posterioridad, que hay una diferencia por ahí, pero no vale la pena mencionarla porque no incide absolutamente nada en el contenido, ni varía la decisión. También aprobó la Caja Costarricense del Seguro Social la propuesta que hice para que habían fallado por medio de directrices, de medidas de carácter administrativo por don Luis Guillermo Solís. Y si a esto le unimos esa consulta que realiza que realiza el gobierno de don Luis Guillermo Solís, que realiza el Estado costarricense, damos cuenta que, si bien es cierto, existía reticencia a favor del reconocimiento total de nuestros derechos, existía reticencia para reconocer el matrimonio, todavía persistía una mirada devaluada del gobierno hacia las relaciones de parejas del mismo sexo, colocándolas en inferioridad con respecto a las parejas heterosexuales. Lo cierto del caso es que había una apertura y esa apertura fue la que permitió que ampliara los términos de la consulta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la que también permite ahora a la Sala Constitucional apoyar su voto, declarando con lugar esa acción del matrimonio, no solamente en jurisprudencia propia que había generado la Sala Constitucional, especialmente en ese voto del 2006 y posteriormente en otros votos, por ejemplo en el 2010, al declarar con lugar un amparo que interpuse en contra del referéndum que sabiamente Abelardo llamó el referéndum del odio, que lo que pretendía era someter a consulta popular los derechos de las personas LGBT. Ya desde ahí, la Sala Constitucional había sentado
ciertos precedentes y había establecido que la discriminación por orientación sexual es inconstitucional y es contraria al principio de igualdad consagrado en el artículo 33 constitucional y al principio de autonomía de la voluntad y de libertad consagrado en el artículo 28 de la misma Constitución política. De manera que, con base en esa jurisprudencia y en la opinión consultiva OC 2417, y además observando la inercia política de la Asamblea Legislativa, que durante estos 14 años no presentó ningún proyecto de ley, como lo había sugerido la Sala en el 2006, es que declara con lugar la acción del matrimonio que vamos a celebrar este martes próximo. Ahora, una pregunta. Tú mencionaste dos personas muy importantes que tuvieron y la han tenido hasta el día de hoy, experiencia en ayudar a muchas personas necesitadas que tal vez viven en las calles, que tal vez están pasando por, perdón, por necesidades, como lo es el activista Víctor y Carlos Alfaro, que estamos hablando de dos miembros de la comunidad gay. ¿Quién tú me puedes mencionar valores también dentro de la comunidad lésbica de Costa Rica? Y también me gustaría saber de otras personas dentro de la comunidad trans que también han hecho impacto para nuestra comunidad durante 40, 50 años, que todavía estos nombres se mencionan y no dejan de mencionarse día con día. En 1987 se emitió un decreto ejecutivo por parte del gobierno donde se exigía a los funcionarios públicos, sobre todo aquellos sospechosos de ser gays y a las lesbianas, realizarse la prueba del VIH. Y era una obligación. Claramente era una medida de carácter estigmatizante y discriminatoria. Y el primero que salió a denunciar esta velada agresión en contra de esta población y que lo hizo de forma frontal y fundamentada, articulada, fue Jacobo Chichester, catedrático nuestro, Premio Nacional de Ensayo, consolidado y reconocido escritor nacional e internacional que ha escrito quizás la literatura más prolífica que tenemos aquí y yo diría que en Latinoamérica en relación con el tema de los derechos de las parejas. Él lo enfoca desde una perspectiva académica, intelectual, estadística, de la realidad. Y él movió el pensamiento, los sentimientos de personalidades públicas que formaron parte de esa lista, e incluso que la encabezaron, políticos renombrados, y publicaron en, me parece que fue La Nación, una carta solicitando que se echara abajo ese decreto. Acordémonos que la Sala Constitucional se crea en 1989. No teníamos esa herramienta legal, porque algunos podrían preguntarse hoy, especialmente los más jóvenes y los que no son abogados, aunque no sean tan jóvenes, bueno, ¿por qué no se le solicitó a la Sala que interviniera? Bueno, porque la Sala Constitucional no existía. Y si bien es cierto, la Corte Plena, es decir, la reunión de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fungían como tribunal constitucional, lo cierto del caso es que muy pocas ocasiones, contadas con los dedos de una mano y todavía sobran, realmente conocían de acciones de inconstitucionalidad y mucho menos de recursos de amparo. Era una vía muy, pero muy poco transitada, por decir intransitable. Y de todas formas, en el contexto en el que se presentó ese decreto, las posibilidades de que fuera derogado eran muy pocas. De manera que don Jacobo tuvo una participación increíble en ese momento. Además, él después, él venía de Estados Unidos y él había pertenecido a organizaciones cuando estuvo haciendo sus estudios académicos
de licenciatura y doctorado allá. Y él conocía muy bien cuál era la dinámica de las organizaciones LGBT y la lucha por los derechos de ellos. Y formó aquí, creó una organización y estuvo con la ayuda de los Países Bajos. Posteriormente, por asuntos de carácter personal y porque entiende también que hay que darle campo a las nuevas generaciones, él dejó ese espacio, esa actividad, para que la retomaran otros. Emma Chacón, por ejemplo, una intelectual femenina, una mujer que en forma también inteligente, mesurada, sin estridencias, sin escándalos, sin poses circenses, siempre ha expuesto sus posiciones a favor de los derechos humanos y ha hecho valer esas posiciones porque las ha presentado en foros nacionales e internacionales, verbalmente y a través de escritos, en una forma que no deja la menor duda de que la razón está con ella. Y por eso doña Emma Chacón también es un baluarte en esta lucha. Repito, como no lo hace con estridencias, como no lo hace en el marco de un escándalo, quizás sobre todo para las generaciones más jóvenes, pasa inadvertido. Pero las personas que conocemos cómo se ha construido esta lucha desde sus cimientos, desde sus bases, indefectiblemente tenemos que reconocer en personas como doña Emma Chacón y los que he venido mencionando, ese aporte imprescindible para la conquista que vamos a celebrar este martes 26. Pero no menos importante es el aporte que no quizás desde el ámbito académico han hecho figuras femeninas también, como Ana Vega. Correcto. La propietaria de la avispa. Correcto. Sí. Vamos a ver, es que no es la propietaria de la avispa, no es la dueña de una disco. Es la persona que le dio un espacio para que se reunieran las personas LGBT cuando no se podía ni siquiera conversar, mucho menos interactuar de cosas cotidianas, correcto, no digamos de relaciones afectivas de las personas LGBT. Nosotros nos criamos en los 80s, 90s, sin tener espacios como hoy gozan las generaciones más jóvenes, en donde, sin decir que no existe cierto bullying o cierta burla, hoy es inimaginable que esas personas sean agredidas, y si lo son, reciben toda la fuerza del reproche social por atacar personas LGBT. Entonces, esa disco era nuestro lugar de reunión. Esa disco era el lugar donde podíamos asistir con tranquilidad, donde podíamos interactuar libremente. Entonces, no es menor la contribución que ha hecho Ana Vega a la construcción de los derechos LGBT. De igual forma, otros activistas como la Chico Malo, como Ana Yancy, esa visibilización que han tenido, el cariño que han generado, porque se han mostrado auténticas, porque no se han escondido, porque como trans, como mujeres, han dicho, no me avergüenzo de lo que soy, ni tengo por qué ocultarme, soy una persona tan digna como cualquier otra. Eso también se nos transmitió a nosotros, y eso también está presente, aunque sea intangible, aunque no lo veamos, en ese valor que, en ese temperamento, en ese coraje, que fue necesario tanto para presentar esa primera acción en el 2003, como también de las personas que formaron organizaciones y de otras que poco a poco se han venido sumando cada vez más y más hasta constituir ya un conglomerado, una aglomeración, un conjunto de miles y miles de personas.
Amparo Jiménez, por ejemplo. Amparo Jiménez, que tenía un periódico y a través de ese periódico hacía llegar la información a las personas que tenían acceso y que carecían, porque no habían redes sociales, estamos hablando de los 90s y antes, de toda información. Todas estas personas, Eduardo y Ricardo, cuando crearon también Deja Vu, por supuesto que ellos hacen una contribución, no solamente porque dan un espacio de reunión a estas personas, sino porque le dan trabajo a personas LGBT. Entonces no es simplemente... Que ha mantenido siempre la comunidad unida para cualquier cosa y estar frente a la defensa de cualquier persona que sea dañada, de cualquier modo. Así es, incluso hay algunas personas que uno podría considerar, podría ser hasta equivocadamente, porque es la percepción personal de uno, la apreciación subjetiva, que hoy no tienen tanta vigencia como la tuvieron en su momento, que tal vez hasta se les reprocha actitudes, posiciones, errores que han cometido. Y sin poder decir si se lleva o no se lleva razón en eso, tampoco se puede negar que en un momento determinado estuvieron al frente de esta lucha y fueron de una u otra forma o han sido parte importante de esta historia. Francisco Madrigal, por ejemplo, en el CIPAC, es uno de ellos, que independientemente de que se compartan o no sus posiciones, hoy ha desarrollado una lucha importante a favor de los derechos LGBT. Aquí somos diversos y debemos ser también respetuosos de las posiciones de todos y cada uno, y podemos incluso no compartirlas, pero tenemos que ser agradecidos con aquellas personas que han dedicado su tiempo, que se han expuesto, que han luchado. También al principio, hay muchas discotecas que se crearon, algunas, sobre todo en los 60s y en los 70s, que ya ni uno mismo recuerda. Pero antes de Deja Vu, que después fue el teatro. Yo empecé en La Torre. La Torre, por ejemplo. En La Torre, yo trabajé en La Torre por varios años. Exacto. Y empecé con la gente de Timarcus, cuando Timarcus cerró, que lo tenía, no sé si era uno de los que eran dueños de Deja Vu, me imagino, yo creo que era así. Yo creo que eran ellos que tenían, ¿verdad? Correcto. Sí. Entonces, Juan Carlos Paniagua también. Y estoy seguro que los que nos están sintonizando, las que nos están sintonizando, las personas que nos están siguiendo, podrán cada una de ellas ayudarnos a conformar una lista de personas que han construido esta historia y que la siguen construyendo. Y puede ser que desde el ámbito judicial unas aparezcan más que otras, pero eso no significa que esas personas no tengan el valor y que su aporte no sea digno de ser reconocido, porque esta conquista del 26, que en primer lugar es una conquista nuestra, construida con los corazones, con el espíritu, con las manos de las mujeres y hombres LGBTI, sus familiares, sus amigos, y con la contribución importante de aliados políticos. Esta conquista es de todas estas mujeres LGBT y de todos estos hombres LGBTI, la mayoría de ellos incluso anónimos, pero que en sus casas saben quiénes son, sus amigos saben quiénes son, sus compañeros saben quiénes son. Y ellos han hecho una labor de hormiga para que este cambio de paradigma que ha operado a través de estos 17 años, desde el 2003 hasta ahora, sea uno de los aspectos más importantes que ha tomado en consideración la sala para decir, pasar de una votación de 5-2 en contra a una votación de 6-1 a favor, y decir,
hay un cambio en la sociedad costarricense. No podemos seguir negando la realidad. Tenemos la obligación como Estado, como República Libre e Independiente, en la víspera de la celebración de nuestros 200 años de República Libre e Independiente, que cumplir la promesa de los fundadores de la República, que prometieron una república libre e independiente donde todos los costarricenses tengamos exactamente los mismos derechos. Bueno, llegó el nuevo milenio, llegó el 2000 y le correspondió el turno al colectivo LGBTI de que esa promesa se hiciera realidad. Y se va a hacer realidad este martes 26, así como muchas décadas antes, en 1949, se hizo realidad, que se ha venido consolidando en el tiempo, la igualdad real de las mujeres, como también se ha venido eliminando o se eliminó en su oportunidad la discriminación racial, porque en Costa Rica existía la discriminación, la violencia en contra de los negros, de los afrocaribeños, de las personas con un color de piel que no fuera blanca. Así igual con los discapacitados, con la población indígena. Y llegó el momento histórico en que esta lucha del colectivo LGBTI obligó a los señores magistrados y magistradas a ponerse del lado correcto de la historia, a ponerse del lado correcto de la razón, a reconocer que la esperanza es más fuerte que el miedo, que la razón es más fuerte que los prejuicios, que la dignidad es más fuerte que la mezquindad. Y por eso es que estamos en las vísperas de que Costa Rica sea más y mejor, porque vamos a ascender a la categoría del colectivo LGBTI de ciudadanos de primera categoría. Correcto. No, ahorita que estamos hablando sobre la vieja vanguardia y sobre los nuevos luchadores del LGTB, tengo una listita aquí que me hicieron llegar el día de hoy, que no puedo dejar por atrás. Líderes históricos de la vieja vanguardia, puedo mencionar entre algunos a Jacobo Schifter, a Abelardo Araya, a Víctor Hugo Monge, Carlos Alfaro, Ana Vega, Emma Chacón, Eduardo Muñoz, Amparo Jiménez, Rosemary Meren, Luis Céspedes, Juan Carlos Paniagua, Fernando Bernani, José Carrasquero, La Chico Malo, Ana Yancy, Jonathan Pereira, y si me olvido de alguno, pues sea bienvenido dentro de esta lista. Y tengo la otra lista de los líderes que empezaron después del 2000 hasta el 2010. En adelante, que fue Abelardo Araya, estás tú, Yachín Castillo, Francisco Madrigal, Víctor Monge, Emma Chacón, Natacha, José Carrasquero, Carlos Alfaro, Alexander Venegas, Fernando Bernani, La Antonieta, Luis Paulino Vargas, Giovanni Delgado, La Mairena, Ricardito, Paul Alfaro, Ana Vega. Después me mencionan también, bueno, ya mencioné a Emma y mencioné también, ¿cuál fue la otra? Anisa. Y si hay alguien más que no ve a Margarita también, si hay otras personas más que no he mencionado, serían bienvenidas también dentro de esta lista, porque no solo tú, no solo Abelardo, no solo Jacobo Schifter, no solo Carlos Alfaro o cualquier otra persona, es esto que estamos por llegar a celebrar dentro de unos días. Esto es el mérito y el trabajo no solo de una persona, es el trabajo, el sudor, las lágrimas, las humillaciones de muchos activistas, profesionales en el ámbito que estuvieron luchando y que nunca dejaron de parar y que hasta el día de hoy lo siguen haciendo, y como ejemplo de las viejas generaciones y lo que hemos estado viendo últimamente es el mensaje que tenemos que dejarle a las nuevas generaciones. Todos estos nuevos chicos que vienen, todas estas nuevas cosas que están por pasar y toda la celebración y todo lo que pase después del martes 26 de mayo
va a cambiar la vida a muchos y a muchas dentro de la comunidad LGTB. Tengo en línea aquí una pregunta muy interesante que antes de seguir con el tema, quiero dártela a conocer. Me preguntan aquí en el Facebook, ¿qué le recomiendas al Ministerio de Educación para ayudar a los adolescentes que sufren discriminación por parte de los mismos estudiantes y hasta de los profesores o personal administrativo? El hecho de que cada vez más políticos de gobierno estén reconociendo los derechos de una población históricamente marginada, invisibilizada, discriminada, aislada, excluida, y que ahora contemos con una herramienta legal poderosísima, porque no es que todos nos vamos a poner bajo el paraguas del matrimonio. Incluso, probablemente la inmensa mayoría sean del criterio de que esta figura, este instituto, no se compagina con ellos porque no están de acuerdo en la comercialización que existe alrededor del matrimonio. Pero podría ser que la mayoría se incline, y es lo importante, a favor del reconocimiento de ese vínculo unitivo, independientemente de la palabra que se utilice para designarlo. Matrimonio, que es como tradicionalmente se le ha denominado, o unión de hecho, porque acordémonos que ese día 8 de agosto del 2018, la Sala Constitucional, en los votos 12782 y 12783, declaró con lugar no solamente la acción de matrimonio que presenté, sino también la acción de unión de hecho, que recoge los mismos derechos que el matrimonio, pero que quizás no tiene el simbolismo de este último. Y esta herramienta legal tan poderosa le envía un mensaje claro y directo a aquellos que todavía mantienen una mentalidad retrasada, aquellos que todavía viven aguijoneados por el pasado, aquellos que, como los diputados segregacionistas, que pretendieron darle la espalda a la realidad y caminar hacia el oscurantismo otra vez, piensan que pueden seguir sometiendo a humillaciones, a burlas, denigrar, etcétera, a personas, especialmente entre más jóvenes, porque piensan que ellos no tienen recursos emocionales y legales suficientes. Lo cierto del caso es que hoy el panorama es totalmente diferente. Sin pretender que todo es ideal, que no van a haber agresiones, que no van a haber contraataques. Evidencia de esta avalancha, esta actitud que presentaron los parlamentarios la semana pasada. Lo importante es que existen herramientas legales y existe una sociedad que ahora está del lado de ellos. Entonces, ya en su oportunidad, otro aliado político muy importante, don Leonardo Garnier, exministro de Educación, también a través de las guías sexuales, cuando él estuvo al frente de ese ministerio, hizo una labor importantísima de concientización de los derechos de todas las personas con independencia de su identidad de género, de su identidad sexual y de su orientación sexual, porque son tres componentes. Nos hemos enfocado mucho en la orientación sexual, pero los otros dos son igualmente importantes, la identidad de género y la identidad sexual. Lo que hay que hacer es darle seguimiento a esas guías sexuales, que estos muchachos, que estas muchachas tengan conocimiento de que tienen una herramienta legal, que se acerquen sobre todo a personas con las que ellos quizás se sientan mejor identificadas en razón de la edad, los más jóvenes, las más jóvenes, que forman estas más de 30 organizaciones que están agrupadas alrededor del FDI, y estoy seguro que el FDI, que ha hecho una labor encomiable,
en la concientización y en educación de quienes conforman cada una de estas agrupaciones, les tenderá su mano y los acogerá y les ayudará. Qué tú piensas en estos momentos con la determinación de indiferencia entre diferentes grupos dentro de la comunidad LGTB, sabiendo que antes del martes hay mucho pensamiento, hay mucha discusión, hay diversidad de opiniones, donde han puesto a muchas organizaciones tal vez en contra, muchos tal vez se han salido de las organizaciones, no quieren seguir, pero con esta ley que ya va a estar y va a ser parte de la Constitución de Costa Rica, creo que aquí ya no hay palabra. Yo creo que aquí todos tenemos que trabajar juntos. Todos vamos a tener que dar una sola voz. Aquí no va a haber ya un pensamiento ni un cambio social ni radical de nada, porque la Constitución está amparando a lo que yo conozco con la ley aquí en los Estados Unidos, que es una ley universal también para todos los países, está amparando a toda la comunidad LGTB, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, queers y el plus, y lo que quieran llamar, porque ahí siguen las letras para arriba. Todos estamos amparados bajo una ley. Las diferencias, las diferencias van a seguir existiendo, las opiniones van a seguir existiendo, pero en este tipo de enlace en el que estamos ahorita comunicando tú y yo, estamos dándole un poquito de historia a toda esta nueva comunidad, a estos nuevos grupos que vienen ya empezando a conocer lo que es la transición de los derechos igualitarios. Tengo una persona muy importante en Costa Rica que ha unido la juventud y es Javier Umaña. Javier Umaña con su Pride y los Pride Awards, que he sido testigo, he sido parte de este evento magno. Este muchacho con la edad que tiene, la voluntad que tiene, ha levantado y ha movido barreras solo y también con otro grupo, como lo de Víctor Montoya y como, se me olvidó el nombre de la otra persona, pero él ha trabajado también en un grupo donde la juventud está levantándose y están empezando a crear cosas increíbles, cosas maravillosas, que nosotros hace 20 años no podíamos hacer si no era dentro de una discoteca. Que si me recuerdo, los concursos de belleza gay que se hacían en la torre, los shows que empezaron a hacerse en privado como a la 1 o 2 de la mañana porque no se podía hacer nada de eso durante horas de bar. ¿Me entendés? Ya ahora todo esto es más abierto. ¿Cuál es el objetivo que tenemos nosotros como individuos dentro de la comunidad? Que con esta ley tenemos que levantarnos como seres humanos, tenemos que educar nuestra comunidad costarricense, tenemos que dar una voz, tenemos que dar a entender de que nosotros lo que buscamos está en esta dirección y tratemos de no desviarnos. Siempre he dicho y siempre he vivido de esta palabra que en el momento que nosotros llegamos a tener la ley aprobada aquí en Norteamérica, que empezó por ciertos estados y luego se hizo a nivel nacional, eso causó una rebelia muy grande dentro de la comunidad no LGTB. Eso fue dentro de la comunidad heterosexual y grupos religiosos y grupos políticos empezaron a meterse dentro de lo que era el matrimonio entre parejas del mismo sexo. ¿Cómo empezamos nosotros a acudir a esto? Yo siendo parte de esta organización, la que yo he estado ya casi por 11 años, aprendimos que cuando esta ley se hizo vigente y hemos tenido también la oportunidad de hablar con otras organizaciones de otros países que han pasado por lo mismo, siento que en Costa Rica todavía tenemos libertad de expresión, pero hay otros países a los que nosotros hemos dado consejería con respecto a cómo manipular y cómo trabajar la palabra matrimonio. Sí, la palabra matrimonio es una palabra muy fuerte que dentro del plano religioso se ve de una manera, dentro del plano LGTB se ve de otra manera. Nosotros empezamos a trabajar aquí en Estados Unidos como la unión civil, la unión de parejas
del mismo sexo, la unión legal. Empezamos a trabajar de esa forma y dimos un chance, más o menos un margen como de 1 año y medio, hasta que la comunidad norteamericana se dio a enterar y se dio a educar y a facilitar todas estas cositas que estaban sueltas. Todos estos lazos empezaron a atarse y llegó un momento en que nosotros ya podíamos decir, ok, ya nos podemos casar, ya tenemos un matrimonio. Que la palabra matrimonio igualitario fue escogida por el grupo, lo acepto y lo apoyo un 100%, porque es la palabra que nosotros tenemos que llevar ante los ojos de la comunidad LGTB. Tal vez para los ojos de otras personas no es la palabra ideal. ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, educando. Si queremos vivir con la palabra matrimonio y queremos celebrar la unión de una mujer con una mujer, un hombre con un hombre o lo que sea, tenemos que educar nuestra comunidad fuera y darles a conocer de que lo que nosotros buscamos son derechos de igualdad. Esa es la respuesta. Y eso es lo que tú, Yachin, y otros más han estado trabajando por muchos años y que ya este martes se va a hacer legal y va a ser algo espectacular. Lamentablemente no puedo estar allá porque los aviones no están funcionando aquí en Estados Unidos. Virtualmente Pero sí voy a estar virtualmente conectado a todo esto. Ahora, Yoshi, necesito que me aclares otra cosita que tengo. Pero de lo que me planteaste ahí es importante, de lo que me planteaste ahí al principio, okay. de tus palabras es importante decir cómo superar esas diferencias entre las distintas organizaciones LGBTI. En primer lugar, igual que sucede en tantos países, pero tenemos uno muy cerca y del cual casi todos tenemos un amplio y profundo conocimiento, en Estados Unidos. Tanto en la lucha por los derechos civiles de la población afrodescendiente, como ahora en la lucha por los derechos civiles del colectivo LGBTI, la población estadounidense mantuvo probablemente serias diferencias con los líderes más visibles, Malcolm X con Martin Luther King y así por el estilo. Pero la comunidad siempre supo reconocer a lo externo, más allá de las discusiones internas que podrían tener, ese liderazgo de esa persona que luchó por ellos. Correcto. Igual ocurrió con los derechos LGBT en Estados Unidos. Somos un colectivo LGBT que está dando sus primeros pasos. Es decir, yo antes decía que antes del 2003 no existían organizaciones, ni una sola, puedo afirmar, que lucharan, antes del 2006 incluso, ni una sola organización que luchara por los derechos civiles de las parejas del mismo sexo, por la unión de hecho, por el matrimonio. Entonces, estamos apenas empezando a gatear, estamos aprendiendo a caminar. Y es lógico que se cometan errores, es lógico que existan egos, es lógico, casi que predecible y natural, que existan por ahí algunas posiciones personales que creen conflicto al interno de estas organizaciones. Aquí hay que hacer un trabajo de autocontención, de depuración, de aprendizaje, reconocer que estamos dando los primeros pasos como organización y delegar en personas que ya tienen una gran trayectoria por su formación profesional en este tipo de construcciones sociales, como Emma Chacón, como el mismo Jacobo Schifter, como otros tantos y otras tantas, la dirección y la guía tan necesaria para que se superen esas diferencias y se pueda encontrar un consenso, lo que no significa estar de acuerdo al 100% con todo, pero sí significa encontrar puntos de equilibrio, puntos medios que permitan razonable y objetivamente tomar decisiones. Véase que, en definitiva,
propósito de lo que comentabas últimamente en relación con el concepto, la palabra matrimonio, de lo que se trata es no de la decisión que se tome de casarse o no casarse, sino de tener la posibilidad de elegir, que Correcto, hasta antes de este 26 de mayo no teníamos. A correcto. partir de este 26 de mayo somos nosotros los que decidimos nuestro futuro, somos nosotros los que decidimos nuestro destino. Y eso es producto de esas luchas de miles, miles y miles de mujeres y hombres que decidieron salir cada uno en su espacio y otros de manera más formal, más estructurada, a luchar por derechos que son inherentes a todos nosotros, pero que hasta ese momento no se nos había reconocido. Hay me habían preguntado anteriormente, voy a volver a un tema que es muy básico y bastante, yo lo hablo muchísimo con muchas entidades, que es la comunidad trans. La comunidad trans mundialmente es la comunidad que más afectada y más marginada existe en el mundo. Y quizás con la que estamos más en deuda, porque el proceso de visibilización que precede a estas luchas descansa sobre la comunidad trans. Ok, ahora voy a mi pregunta. Muchos hablan sobre los derechos de igualdad para el LGTB. Muchos dicen LGTB, ok, lesbians, gay, bisexual, transgender, queer, etcétera, etcétera. Okay. Muchos piensan y dicen que la ley solamente va a amparar a la gente gay, va a amparar a las lesbianas. ¿Dónde están las trans? ¿Hasta dónde la ley va a llegar a amparar la comunidad trans Por eso, en adelante? claro, por eso yo hacía hincapié, por eso yo enfatizaba, por eso yo aclaraba hace poco que estamos en presencia de un cambio de paradigma, porque no se trata solamente del reconocimiento de la orientación sexual, se trata del reconocimiento, además de la orientación sexual, de la identidad de género, de la identidad sexual. Y aquí es donde tiene cabida la comunidad trans. Entonces, todas esas personas que se les ha negado sus derechos, que no se ha reconocido su identidad de género, su identidad sexual, conforman junto con el grupo al que no se nos ha reconocido la orientación sexual, los ciudadanos de primera categoría que no solamente van a tener ese nivel a partir del 26 de mayo próximo, del martes, porque tienen una cédula que dicen que son costarricenses, sino porque hay una resolución del Tribunal Constitucional nuestro, de la Sala Constitucional, que les dice a todos los demás integrantes de nuestra sociedad, que le dice a la comunidad heterosexual, que le dice a todos los que viven en este país, aquí se reconocen los derechos constitucionales por orientación sexual, sin que haya discriminación por orientación sexual, por identidad de género, ni de identidad sexual. Entonces, ellos están ahí también. El grado al que 26 derechos se les son privados a la población LGTBI, que aparentemente van a ser, ya están aprobados para entrar en práctica, te los voy a mencionar, y si hay alguno que está fuera de esta lista, me gustaría que me lo retractaras, porque muchas personas que nos están viendo me han mandado mensajes que qué es lo que se incluye dentro de esta ley. A lo que yo tengo recatado y que he incorporado durante el día de hoy van a ser los siguientes: el derecho a casarse, el derecho al divorcio, el derecho a la manutención del cónyuge, derecho a las visitas hospitalarias, derecho a tomar la última decisión en aspectos relacionados a la salud del cónyuge, derechos de adopción, derechos de paternidad, derechos de custodia de menores, derecho a la manutención del cónyuge y el hijo, derechos de pensión de vejez con los hijos, derecho a ser heredero, derecho a recibir protecciones ante un divorcio, derechos migratorios, derecho de seguro de enfermedad, derechos a vacaciones por maternidad, enfermedad del cónyuge o por luna de miel, derecho a recibir pensiones del cónyuge en determinados casos, derecho a recibir beneficios de seguro social, derecho a la libertad de expresión de género,
derecho a presentar impuestos conjuntos, derecho a la inmunidad de declarar contra el cónyuge en procesos penales, derecho a la continuación de seguro de salud de cobertura, la protección legal contra la discriminación de vivienda, derecho a la libre expresión y a la libre asociación, derecho al acceso de las pólizas de seguro de la familia, derecho contra la violencia doméstica, derecho a formar una familia. ¿Queda algo fuera? El derecho de familia, que se reúne alrededor de las parejas afectivas del mismo sexo, con independencia del vínculo mediante el cual formalizan esa relación afectiva, es muy vasto y casuísticamente se pueden ir incorporando, y de hecho si lo hacen los tribunales, muchos más derechos. Hay derechos que son materiales, patrimoniales, que son visibles, como todos los que han mencionado. Correcto. Y otros que son intangibles, que no son tan visibles, pero que generan una obligación entre la pareja, entre sí, entre los integrantes de ese vínculo. El derecho a asistencia mutua, el derecho a auxiliarse recíprocamente, el derecho al respeto mutuo, a la mutua colaboración. Esos derechos que son intangibles, pero que con el transcurso del tiempo se pueden ir manifestando en desacuerdos, en desavenencias, también forman parte de ese vínculo unitivo que se formaliza mediante un notario, un acta notarial, o mediante un juzgado de familia a través de un acta, o bien, también siguiendo ese mismo proceso, mediante una declaración que se solicita de reconocimiento de unión de hecho si es que no se acude a la vía del matrimonio. Quienes no compaginen su estilo de vida, su visión del mundo alrededor de la figura del matrimonio, no se sientan menos. Son tan completos como aquellos que han elegido, que eligen formalizar ese vínculo mediante el instituto de la unión de hecho. Es un asunto, repito, dado que tanto uno como otro instituto, el matrimonio como la unión de hecho, generan y engloban los mismos derechos de acomodo a la pareja particular. De manera que ni uno ni otro son menos, ni uno ni otro son menos ni más. Cada uno de ellos por sí solo es suficiente y se basta a sí mismo. Podría ser, y de ahí la importancia de que la declaración, la resolución de la Sala Constitucional del 8 de agosto del 2018 haya sido respecto de las dos acciones de inconstitucionalidad que se elija, y así ha sucedido en el mundo, de hecho, mayoritariamente la unión de hecho como la fórmula alrededor de la cual se va a regular los efectos patrimoniales y personales de esa relación afectiva. Y eso no demerita para nada la relación con respecto a aquellos que han decidido que la formalización mediante el vínculo del matrimonio se acomoda o se ajusta más a sus necesidades y a su realidad. ¿Qué tú crees cuál va a ser el trabajo de todas las organizaciones que se encuentran abiertas en Costa Rica en estos momentos después del 26 de mayo? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué es la opinión y cuál es tu pensamiento de qué es lo que deberían de hacer estas organizaciones ya después del 26? Desde ya deberían de poner actitudes personales, tomar conciencia que se encuentran ante un momento histórico, irrepetible, inaudito, inédito, que la historia los va a juzgar por lo que hagan ahora, que deben colocarse por encima de egos, de egoísmos, de posiciones personales y particulares, y tomar decisiones a sabiendas de que esas decisiones van a impactar no solamente el presente y el futuro inmediato, sino el futuro mediato. Del otro lado, siguen estando, lamentablemente, los detractores. Siguen existiendo en que nosotros encontrar una debilidad en nosotros, en las organizaciones, en los líderes,
para echar marcha atrás en la conquista de estos derechos. Y por eso es muy importante que estas organizaciones asuman este compromiso histórico con inteligencia, con sabiduría, y que independientemente de que tengan diferencias con una u otra persona, reconozcan el mérito del trabajo, del esfuerzo, de la lucha que han hecho unos y otros. Es importante que estas organizaciones, asumiendo este compromiso histórico, también le den un ejemplo a las organizaciones que van a venir a sustituirlas a ellas. Eso no es fácil, pero la tarea que tuvimos que realizar, el trabajo al que nos enfrentamos para superar la visión de 4 presidentes de la República, de 4 gobiernos, de 5 presidentes de sala constitucional, de 3 obispos, tampoco fue fácil y lo logramos. Un sueño que se veía imposible, una meta que se creía inalcanzable. Y lo logramos porque, bien que mal, en el momento en que fue necesario, supimos, todas estas organizaciones y cada uno en lo personal y en lo particular, de poner esas actitudes por lo menos con un mesurado, con un sabio silencio. Y si bien no salir a hacer alarde de personas con las que no están de acuerdo o con posiciones que no comparten, por lo menos no estorbar, como dicen el 11º mandamiento, no obstaculizar esa lucha, no ponerle zancadillas. Lo que no significa que internamente, dentro de esas organizaciones, no se ventilen estas circunstancias, no se expongan y se tomen decisiones. Pero debemos presentarnos como una sólida unidad, debemos ser robustos, debemos ser sólidos. Y la participación que en este gobierno hemos tenido, la voz que hemos tenido a través de el comisionado, la voz que hemos tenido a través de un diputado, fue la voz que tuvimos con Ana Elena Chacón. Pero en este caso, a diferencia de Ana Elena, son 2 de los nuestros. Son 2 personas de la comunidad, las que están, en el caso de uno de los diputados, formando parte de uno de los supremos poderes. En el caso del comisionado, formando parte de casa presidencial. Y estoy seguro que también hay muchas mujeres y además jugando un rol preponderante. No digo sus nombres porque no tengo la confianza con ellas para poder públicamente, en una comunicación de este tipo, darlas a conocer. Pero sí me he dado cuenta que la comunidad lésbica tiene mujeres bastante poderosas y bastante influentes que también han sido parte del proceso de esta lucha que está por aceptarse. Tengo una pregunta acá. ¿Cuándo fue que Yacine dejó ser parte de este proceso y quiénes fueron los que siguieron impulsando este proceso hasta el día de hoy? Desde el 2003 Ajá. me he mantenido constante, permanente, persistente. Nunca he dejado de ser parte de este proceso. Presenté la primera acción en julio del 2003, presenté la segunda acción por el matrimonio en el 2010 y presenté la última acción que fue declarada con lugar el 8 de agosto del 2018 junto con la de la Unión de Hecho en el 2015. Dentro de este periodo logré la aprobación del Seguro Social en el 2014, de la pensión para las parejas del mismo sexo, el reconocimiento de los colegios profesionales para las personas, las parejas del mismo sexo. Presenté la acción, la demanda que actualmente se tramita, la primera en su género en América, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación del principio de no discriminación por orientación sexual, y me he mantenido luchando siempre.
Lo que pasa es que mi estilo es diferente al de otras personas, que no critico, que respeto. No soy de hacer estridencias, no soy de espectáculos públicos, no soy de shows, no soy de andar buscando a la prensa para que me tome fotos, para que me haga entrevistas, para hacer videos, lo que no significa que cuando ellos me buscan con todo gusto, al igual que las organizaciones LGTB, siempre he estado a disposición de ellas en el momento en que me llaman personalmente o por teléfono o por mensaje, siempre he estado a la par de ellas. Así es que si de alguna u otra forma alguien piensa que yo me he retirado de la lucha, tengo que decirle a esas personas que están equivocadas, que desde el 2003 hasta este momento que estamos hablando, desde el 2003 me propuse una meta de vida, una meta laboral, una meta profesional, una meta como ser humano. Y era que la promesa de los fundadores de la República, de aquella idea de que no importa si eres mujer o hombre, blanco o negro, creyente o ateo, si eres nacional o extranjero, de dónde vienes o dónde vives, a qué te dedicas, si eres gay o heterosexual. Esa promesa que nos hicieron los fundadores de la República en 1821, de que todos somos creados iguales y tenemos el mismo derecho a la felicidad, me propuse en el 2003 extenderla al colectivo LGBTI, a la que se le había negado esa promesa, y me lo puse como un proyecto personal de vida. Y a pesar de lo duro que ha sido la trayectoria, menos dura en los últimos años, porque al principio fue en solitario, pero la participación de miles y miles y miles de mujeres y hombres hizo que esa lucha, que al principio fue muy dura, fuera menos dura. Pero nunca he dejado, ni hubiera dejado de luchar hasta haber conseguido ese sueño. Y ese sueño ya se hizo realidad, para satisfacción de una población que siempre fue disminuida, que siempre fue devaluada, que siempre estuvo en condición de inferioridad, que siempre fue ninguneada, a la que nunca se le reconocieron sus derechos, que siempre vivió en la opacidad, en la clandestinidad, que siempre fue tratada como delincuente, como pervertido, como raro. Me propuse, aún siendo profesional y exponiendo mi carrera profesional y laboral, dar la lucha hasta ver que se hiciera realidad ese sueño, y ese sueño se va a hacer realidad, gracias a Dios y a esos miles y miles de mujeres y hombres, este 26 de mayo. Así es que la respuesta es que siempre he estado presente. Perfecto. ¿Cómo crees tú que la sociedad va a tomar esta nueva ley después del martes? Es un acomodamiento, es un ajuste. Ha habido 17 años de aprendizaje de nuestra población. Desde el momento en que Canal 7 asumió el compromiso de luchar por los derechos humanos de la población LGBTI, desde el momento en que Canal 7 colocó en la agenda nacional un tema que era tabú, que era prohibido, que era repudiado, que era reprochado, el proceso de visibilización, el proceso de aprendizaje, la educación que se ha hecho ha sido todo una construcción social en donde la labor probablemente sin ese grado de visibilización de personas como Emma Chacón, como Jacob Shifter, desde el punto de vista intelectual y académico, han tenido su peso. Y sin decir que hay una aceptación total, ni siquiera mayoritaria al día de hoy, como no la hubo en 1967, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó la prohibición del matrimonio interracial, y muchos años después, incluso hoy todavía hay quienes se oponen a eso, como no la hubo cuando en 1954
la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó aquella fórmula de separados pero iguales, y todavía vemos en las noticias crímenes de odio en contra de la población negra, de la población afrodescendiente, por razones estrictamente del color de la piel. Tampoco en Costa Rica la ley o una resolución constitucional es una fórmula mágica. No es que por un asunto de alquimia jurídica va a desaparecer esa persecución. Pero la diferencia es que ya ha habido ese proceso de aprendizaje. Los que en el 2003 tenían 15 años, los jovencitos, las jovencitas, hoy tienen 30, hoy tienen 32 años. O sea, ya son profesionales o están por ser profesionales, están incorporados a la vida productiva. Durante 17 años hemos crecido hablando de un tema abiertamente, con seriedad, con profesionalismo, no con burla, no con violencia, no en un bar, no en una pelea, no en un hospital. Y eso se refleja en que aún los que se oponen y los que defienden el sacramento del matrimonio como tal, reconocen que la población LGBTI merece respeto, tiene derecho a ser considerados con dignidad, y esto significa un gran avance en sectores que a inicios del 2000 nunca, jamás hubieran aceptado que las relaciones afectivas de parejas del mismo sexo tuvieran la protección del Estado. Entonces, me parece que sin ser una fórmula mágica, sí constituye una herramienta legal que envía un mensaje claro y directo a quienes todavía mantienen actitudes de violencia en contra de la población LGBTI. Y es que tendrán que responder por sus actos de violencia, de discriminación, ante ya no solamente la sociedad, sino ante los tribunales. Nos hace falta en esta dirección, y ojalá el diputado Sánchez retome la iniciativa, una ley fuerte, sólida, amplia, profunda, como existe en Alemania, que castigue la discriminación por orientación sexual, no con una multa, no que esté en el capítulo de las contravenciones, sino que constituya un grave delito como en efecto lo es. Y es en este camino en el que estamos. La comunicación es la llave del conocimiento. Eso lo tenemos grabado cada uno como ser humano en este mundo. Los enlaces que yo he estado haciendo la semana pasada y esta semana han servido de comunicación, han servido de mucha educación para muchísima gente dentro de la comunidad LGTB. Se sabe que hay organizaciones, se sabe que hay 30 y en tanto de organizaciones alrededor, pero mucha gente no conoce de estas organizaciones. Yo invito a que cada una de estas organizaciones, después del 26 de mayo, empiecen a hacer este tipo de enlaces donde cada una de estas organizaciones expliquen a voz abierta qué es lo que hacen, a qué se dedican y si hay alguna ayuda disponible que puedan dar en prevención o en ayuda dentro de la comunidad, pues ahí estarán. Entre más nos expongamos a la comunidad en este tipo de enlaces, más vamos a conocer, más vamos a entender, como este poquito de historia que tú nos has estado dando el día de hoy, como los activistas y los empresarios de la comunidad LGTB que estuvieron la semana pasada, como dos activistas más que voy a tener este fin de semana. Estoy tratando de hacer los enlaces lo más que pueda para que todos ustedes allá por estas ventanitas y por sus teléfonos puedan adquirir el conocimiento, puedan entender, puedan saber y puedan conocer sus derechos, lo más importante. Así como tenemos al abogado Yashin Castillo que nos está dando un breve, casi ya de 2 horas informativo, pero hay mucho más que contar, hay mucho más que decir. Las fuentes son extensas, la comunidad es muy grande, tanto vamos a adquirir conocimiento de Yashin en el lado profesional,
como vamos a adquirir conocimiento del lado profesional de la mujer también, como vamos a adquirir conocimiento del lado trans también. Yo invito a que nos sigan en cada enlace, porque esto es lo más lindo que yo puedo presentar para mi país, para darnos a conocer. Hay muchas cosas que tal vez ya no recuerdo, que hablando con cada uno de ustedes me han vuelto a la memoria. Siento que las sigo viviendo y que las viví ayer. Hay una atmósfera y hay una sensación de alegría tan fuerte que se está dejando venir en los próximos 3 días, donde todos vamos a celebrar libertad y vamos a recibir esta ley que nos va a amparar, que nos va a proteger de cualquier manera posible. La comunicación, siempre lo digo, la comunicación es la llave de un conocimiento. Yashin, como palabras finales, ¿qué pensamiento que tú puedes dejar como legado para tu comunidad? ¿Qué puedes decirme como legado para toda esta historia de más de 40 años que tú nos has puesto en este ratito que tenemos de estar pasando en vivo? Gracias, Henry. Gracias a todos los que nos han sintonizado, gracias a todos los que nos siguen. Ojalá haya un efecto multiplicador para que compartan esta transmisión íntegramente, parcialmente, en comentarios, etc. Hice un compromiso de vida antes de ser abogado y presenté una tesis sobre un tema que nadie se atrevía a presentar: la sodomía en el derecho penal de Costa Rica, el delito de sodomía en el derecho penal de Costa Rica. En 1998 defendí de un juicio que tuvo trascendencia a una trans y se le dio mucha publicidad. Y aprendí que uno tiene que sentirse orgulloso de lo que es y ayudar a aquellos que no tienen esa actitud a que derriben los estigmas, los estereotipos. En cualquier faceta de la vida, me concentré en mi comunidad, en la comunidad LGBTI, porque era una comunidad que no tenía rostro, porque era una comunidad que no tenía voz, porque era una comunidad que necesitaba gritar, que necesitaba lanzar un alarido de libertad, de paz, porque necesitaba poner un hasta aquí. Y no lo hice con otras personas porque no les podía exigir el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo, el dolor que eso significaba y que significó en mi vida. La exclusión laboral, el aislamiento profesional. Pero gracias a Dios, gracias a la concientización de primero unas cuantas, luego decenas, luego centenas y finalmente miles, decenas de miles y cientos de miles de personas que se fueron uniendo poco a poco, abriéndose, saliendo del closet, cortando las cadenas de esa esclavitud que significa la represión, la discriminación. Es que ese compromiso de vida que asumí en el 2003, Dios me da la bendición este 26 de mayo, este martes próximo, de verlo hecho realidad. Y realmente me siento bendecido porque pocas veces uno como ser humano, y menos todavía como abogado, puede ver culminado siendo realidad un sueño, puede ver concretado un proyecto de vida. Cuando eso sucede, uno realmente tiene que sentirse agradecido porque debe reconocer que fue bendecido por Dios. Pero definitivamente no estaríamos a las puertas de celebrar esta conquista el 26 sin la participación activa de tantas mujeres, de tantos hombres, repito, la mayoría de ellos anónimos,
pero que lucharon y han sabido luchar en su espacio, en sus familias, en su casa, en su trabajo, en su lugar de estudios, con sus amigos, cuando salen a espacios recreacionales. Y el aporte imprescindible de personas, de académicos, de intelectuales, así como el de Emma Chacón, como el de Jacobo, de personas auténticas también, espontáneas, como Ana Yancy, como la Chico Malo, de personas que pusieron en peligro su vida para asistir a personas que se estaban muriendo y que se aseguraba que las iban a infectar y que ellos mismos morirían, como Víctor Monge, como Carlos Alfaro. Todas estas personas han ayudado en la construcción de una nueva realidad. Así como ahora se nos dice que estamos ante una nueva normalidad con el asunto de la pandemia del COVID-19, Costa Rica también está viviendo una nueva realidad mejor, una realidad donde se reconocen los derechos a todos los costarricenses y no se les discrimina por su orientación sexual, por su identidad de género, ni por su identidad sexual. Y haber contribuido con un granito de arena a que esto haya sucedido, realmente me hace sentir satisfacción, especialmente cuando veo en los rostros de esas mujeres, de esos hombres, especialmente los que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, de que no tienen condiciones económicas, que cuentan con el reconocimiento social, con una herramienta legal para pelear, para hacerse sentir, para no ser discriminados más. Y realmente personas como vos, que me permiten expresarme en un ambiente como estos, que me permiten dirigirme a mi comunidad, que me permiten hablarles sinceramente, que tal vez no me conocen, salvo de oídas o de lo que les han contado, me hace sentir también más en contacto con ellos, porque es por todos ellos, por los que no conozco, por las que no conozco, por esas personas, fue por las que entregué mi vida y di la lucha. Y gracias a ti, gracias a la cantidad de personas que están haciendo y ya hicieron este sueño realidad para toda la comunidad LGTB de Costa Rica, porque no solamente ustedes, esto es Costa Rica y es la comunidad LGTB de Costa Rica la que triunfó y la que celebrará este martes 26 de mayo. Gracias también a los medios de comunicación que te extendieron la mano hace 17 años, al Canal 7 y al periódico La Nación. Enorme, enorme, pero enorme agradecimiento a Canal 7 porque fue disruptor, porque fue irreverente, porque fue valiente, animándose a lo que nadie se animaba, a hablar sobre un tema que era objeto de burla, de desprecio, de sanción social, de sanción religiosa. Eso no es fácil. Recuerdo también que el semanario Universidad hizo también desde una visión seria, informada, un aporte esencial, dando a conocer esa acción, esa lucha. Y también en el programa Desayunos, Constantino Orcullo, en ese 2003, al final del programa, la entrevista, me dice, fíjese bien, a ver si nos van a tirar piedras después de la entrevista. Y más recientemente, periodistas como Randall Rivera, como Diego Delfino, que a pesar de las críticas por darle espacio a estos temas, han considerado que la lucha por los derechos humanos no tiene ninguna limitación, que debe darse de frente y en todo momento. Somos la voz, somos una voz, somos uno y nos tenemos que mantener como uno. Un solo grupo donde tenemos que dar amor, tenemos que dar vigencia, tenemos que hacer familia, tenemos que tener unión, tenemos que tener estabilidad. Muchas gracias, Yashin Castrillo, por haberme dado este espacio tan increíble esta noche en Hablamos Positivo. Y muy pronto, creo que en los próximos 2 días estaremos con otras 2 increíbles activistas de la comunidad LGTB. No se lo pierdan, mucho más. Gracias de corazón a todo Costa Rica, a ti y a
toda esta herencia que nos has traído esta noche y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches y hasta pronto. Gracias.